Capítulo 11. Arriésguese. No hay otra manera de triunfar. Mientras una persona duda porque se siente inferior, la otra está ocupada cometiendo errores para llegar a ser superior. Henry Selink. Cada era tiene sus grandes exploradores, gente dispuesta a enfrentar el peligro para abrir caminos nuevos y descubrir nuevos mundos. Al pueblo de los Estados Unidos le encanta este tipo de personas. Los nombres de pioneros y aventureros temerarios siguen resonando a través de la historia: Colón, Crockett, Lewis y Clark, Lindbergh, Armstrong. El motor que impulsó a personas como estas para que conquistaran nuevos territorios es el riesgo. Charles Lindbergh, pionero de la aviación, dijo: ¿qué clase de hombre es aquel que le gusta vivir donde no hay desafíos? Yo no creo en arriesgarse a tontas y a locas, pero nada se conseguirá si la persona no está dispuesta a arriesgarse. El riesgo es algo divertido, es muy subjetivo. Lo que quiero decir es esto: alguien puede no tener ningún problema en lanzarse desde lo alto de una torre con una cuerda atada al pie, pero la misma persona puede considerar un riesgo mortal hablar ante un grupo de 20 personas. Para otra persona, hablar en público puede ser la cosa más natural del mundo. Por ejemplo, a mí me encanta hablar a grupos de hasta 82,000 personas, pero, por el otro lado, jamás me lanzaría desde una torre con una cuerda atada a un pie. ¿Cómo decide usted si una acción vale la pena o es riesgosa? ¿Basa su criterio en el miedo? No, porque usted está dispuesto a hacer cosas que le asustan. ¿Lo haría, entonces, por la probabilidad de éxito? No, tampoco creo que sea la respuesta. El riesgo hay que evaluarlo no por el miedo que genera en usted o por la probabilidad del éxito que espera tener, sino por la importancia de la meta a la que quiere llegar. El riesgo hay que evaluarlo no por el miedo que genera en usted o por la probabilidad del éxito que espera tener, sino por la importancia de la meta a la que quiere llegar. ¿Será ella una pionera? Permítame contarle la historia de alguien que se vio enfrentada a arriesgarse para alcanzar ciertas metas que eran muy importantes para ella. A medida que crecía, no había muchas evidencias de que Millie algún día llegaría a ser una de las grandes aventureras del siglo XX. Era una niña muy preguntona que nació en Kansas en 1897. Académicamente fue brillante. Le gustaba leer libros y recitar poemas. También disfrutaba de los deportes, particularmente básquetbol y tenis. Después de reconocer el impacto de la guerra sobre los soldados que servían en Europa durante la Primera Guerra Mundial, Millie quiso hacer algo para ayudarlos. Decidió estudiar enfermería y, durante la guerra, trabajó como ayudante de enfermería militar en Canadá. Después que la guerra terminó, se matriculó como estudiante de premedicina en la Universidad Columbia en Nueva York. En 1920, después de finalizado su primer año de estudios, visitó a su familia en Los Ángeles. Fue entonces cuando hizo su primer vuelo en avión a Dougherty Field, en Long Beach, California. Eso bastó. Tan pronto como despegamos supe que ahí estaba mi destino, dijo. No regresó a la escuela de medicina. Aventuras audaces. Aquel fue el comienzo de una nueva vida para Millie. Y a propósito, debo decir que Millie es como la llama su familia. Usted y yo la conocemos como Amelia Earhart. De inmediato empezó a trabajar para ganar $1,000 que necesitaba para tomar lecciones para aprender a volar un avión. Muy pronto llegó a ser una alumna de Anita Snook, otra pionera en el campo de la aviación. Aprender a volar no fue fácil, a lo menos para la Earhart. Tuvo su buena cuota de estrellones, pero siguió adelante. Años más tarde, habría de decirle a su esposo su opinión en cuanto a volar: tú sabes lo consciente que estoy de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos tratar de hacer cosas como las que intentan hacer los hombres. Si fracasamos, nuestro fracaso debe ser un desafío para otros. En 1921, la Earhart hizo sola su primer vuelo. Al año siguiente batió el récord de altura, en lo que sería la primera de una serie de marcas que establecería en aviación.
Piloteaba aviones porque amaba volar, pero también tenía un programa. Estaba tratando de abrir camino para otros. Mi ambición es hacer que este don maravilloso produzca resultados prácticos para el futuro de la aviación comercial para la mujer que quiera volar los aviones de mañana, dijo. Durante el curso de su carrera como aviadora, Earhart rompió varias marcas y logró varios primeros lugares. 1928, la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en un avión como pasajera. 1929, primer presidente de Nineti Nines, una asociación de mujeres pilotos. 1930, marca de velocidad para una mujer, 292,5 km por hora en un recorrido de 3 kilómetros. 1931, primera persona en establecer una marca de altitud en un autogiro, precursor del helicóptero 18.451 pies. 1932, primera mujer piloto en volar sola sobre el Océano Atlántico. 1935, primera persona en volar sola y sin escala entre Oakland, California y Honolulu, Hawái. Un riesgo mayor. Por el año 1935, Amelia Earhart era una piloto madura y excelente que había hecho lo imposible por alcanzar sus metas de abrir camino para las mujeres y legitimar la aviación comercial. Ella seguramente había creído en el principio de todos los grandes triunfadores: si triunfa a la primera, a la próxima intente con algo más difícil, porque eso se advierte cuando ella decidió embarcarse en aventuras mayores. Trató de volar alrededor del mundo. Aquella hazaña ya había sido lograda por un hombre, pero la Earhart intentó seguir una ruta más cerca del Ecuador e imponer una marca para el vuelo más largo, para ambos sexos, de 46.660 kilómetros. En marzo de 1935 dio inicio a su intento. El primer tramo lo hizo desde Oakland a Hawái, pero al despegar de Luckfield cerca de Pearl Harbor, se le rompió un neumático y se estrelló, causándole gran daño al avión. Había fracasado, pero no estaba dispuesta a darse por vencida. Trajo el avión a California para repararlo, y empezó a preparar un segundo intento. 2 años más tarde, en junio de 1937, despegó, pero esta vez rumbo al este. Dijo: tengo la sensación que en mi sistema hay un vuelo mejor yendo hacia el este y espero que así sea. De todos modos, cuando termine este trabajo, espero terminar con estos vuelos espectaculares de larga distancia. Para finales de junio, ella y su navegante, Frederick Noonan, habían volado 35.398 kilómetros. Cuando el 2 de julio despegaron de New Guinea estaban llenos de esperanza, ya que solo les quedaban 11.262 kilómetros por recorrer. Pero nunca más se les volvió a ver. Aunque los barcos de la Marina de los Estados Unidos buscaron diligentemente, no se encontraron ni rastros del avión. Vale la pena. Si durante sus últimas horas alguien hubiese podido hablar con la Earhart, estoy seguro de que ella no habría expresado ningún pesar por intentar lo que hizo. En cierta ocasión dijo: ahora y siempre, las mujeres harán por ellas mismas lo que los hombres ya han hecho, y ocasionalmente lo que los hombres aún no han hecho, y de ese modo establecerse como personas y quizás animar a otras mujeres hacia una mayor libertad de pensamiento y de acción. Estas consideraciones contribuyeron para que yo hiciera lo que tanto quería hacer. Para alcanzar una meta que valga la pena es necesario arriesgarse. Amelia Earhart lo creía así, y su consejo cuando se enfrentó a los riesgos fue sencillo y directo: decide si lo que quieres lograr es digno de los riesgos que puedes correr. Si la respuesta es positiva, deja de preocuparte. La realidad es que todo en la vida tiene sus riesgos. Si usted quiere evitarse los riesgos, entonces no haga nada de lo que apunto a continuación: no conduzca un automóvil. Son la causa del 20% de los accidentes fatales. No viaje ni por aire, ni por tren, ni por agua. El 16% de todos los accidentes ocurren en esta actividad. No camine por la calle. El 15% de todos los accidentes ocurren allí. No permanezca en su casa. El 17% de todos los accidentes ocurren en la casa. En la vida no hay lugar seguro ni actividad sin riesgos.
Helen Keller, escritora, conferenciante y defensora de las personas limitadas físicamente, dijo, la seguridad es más que nada una superstición. No existe en la naturaleza ni entre los hijos de los hombres como una experiencia global. A la larga, evitar el peligro no es más seguro que exponerse a él. La vida es una aventura atrevida o no es nada. Todo en la vida demanda riesgos. Es cierto que usted corre el riesgo de fracasar si intenta algo audaz porque puede perderlo. Pero también corre el riesgo de fracasar si se mantiene inactivo y no intenta nada. G.K. Chesterton escribió, no creo en un destino que cae sobre el hombre cada vez que actúa, pero sí creo en un destino que cae sobre él si no actúa. Mientras menos se atreva, mayor será el riesgo de fracasar. Irónicamente, mientras mayor es el riesgo a fracasar y realmente fallar, mayores son las probabilidades de tener éxito. No creo en un destino que cae sobre el hombre cada vez que actúa, pero sí creo en un destino que cae sobre él si no actúa. G.K. Chesterton. Cuando de arriesgarse se trata, creo que hay dos clases de personas, los que no se atreven a intentar cosas nuevas, y los que no se atreven a perdérselas. Los que no se atreven. 1. Se resisten a las oportunidades. 2. Racionalizan sus responsabilidades. 3. Persisten en sus imposibilidades. 4. Apagan el entusiasmo. 5. Analizan sus limitaciones. 6. Retroceden ante los fracasos de los demás. 7. Rechazan el costo personal involucrado. 8. Reemplazan las metas con placer. 9. Se alegran de no haber fallado. 10. Descansan antes de haber terminado. 11. Resisten el liderazgo. 12. Se mantienen sin cambiar. 13. Repiten los problemas. 14. Dudan ante sus compromisos. 15. Cambian de actitud ante sus decisiones. Motivación. Prefiero intentar algo más sencillo y tener éxito, que algo grande y fracasar. Los que no quieren perderlas. 1. Encuentran las oportunidades. 2. Cumplen con sus responsabilidades. 3. Se alimentan de las imposibilidades. 4. Alientan la llama del entusiasmo. 5. Enfrentan sus limitaciones. 6. Analizan la razón del fracaso de los demás. 7. Asumen el costo en su forma de vida. 8. Hallan placer en la meta. 9. Le temen a la futilidad, no al fracaso. 10. Terminan antes de descansar. 11. Siguen a los líderes. 12. Fuerzan el cambio. 13. Buscan soluciones. 14. Cumplen con sus compromisos. 15. Mantienen sus decisiones. Motivación. Prefiero intentar algo grande y fallar, que intentar algo pequeño y tener éxito. Si usted quiere aumentar sus posibilidades de éxito, tiene que arriesgarse. Trampas que hacen que la gente no esté dispuesta a arriesgarse. Si una empresa riesgosa tiene un beneficio potencial grande, entonces, ¿por qué la gente no la abraza como se abraza a un amigo? Creo que no lo hacen porque tienden a caer en una o más de las siguientes 6 trampas. 1. La trampa de la vergüenza. Muy dentro de nosotros, a nadie le gusta lucir mal. Si usted se arriesga y cae de narices en el suelo, sin duda que se va a sentir avergonzado. ¿Qué hace entonces? Se pone de pie. La única manera de aprender a hacer las cosas mejor es seguir adelante, incluso pasando por sobre los que lo hicieron caer. Poco progreso es mejor que ningún progreso. El éxito se logra dando pequeños pasos. Si usted tropieza al dar un paso pequeño, no importará mucho. No envuelva la basura en papel de regalo. Deje que los pequeños fracasos se vayan y usted siga su camino. 2. La trampa de la racionalización. La gente que queda presa en la trampa de la racionalización, duda de cualquier cosa que haga, y mientras se prepara para entrar en acción, se dice, quizás no sea tan importante. Pero la verdad es que si espera demasiado, nada será importante.
O como lo establece la quinta regla de la dilación de Ed, pasa suficiente tiempo confirmando la necesidad y la necesidad desaparecerá. Pasa suficiente tiempo confirmando la necesidad y la necesidad desaparecerá. Quinta regla de la dilación de Ed. Sidney J. Harris dice, lamentarse de las cosas que hicimos puede ser aminorado con el tiempo, lamentarse por las cosas que dejamos de hacer puede ser inconsolable. Si usted se arriesga y falla, va a tener menos de que lamentarse que si no hace nada y falla. 3. La trampa de la expectativa desproporcionada. Por alguna razón, mucha gente piensa que en la vida todo debería ser fácil, y cuando se dan cuenta de que alcanzar metas demanda esfuerzo, se rinden. Pero el éxito demanda trabajo duro. Si no hay viento, rema. Proverbio latino. Piense en este proverbio latino, si no hay viento, rema. Mientras se prepara para arriesgarse, no espere vientos favorables. Empiece a acostumbrarse a la idea de que quizás tenga que remar, que entonces, si recibe ayuda, será una grata sorpresa. 4. La trampa de la justicia. Cuando el psicólogo M. Scott Peck empezó su libro The Road Less Traveled, El camino menos transitado, con las palabras, la vida es difícil, lo que estaba diciendo era que la vida no es justa. Muchas personas nunca aprenden esto. En lugar de reconocerlo y seguir hacia adelante, gastan sus energías tratando de hallar justicia. Dicen, yo no debería ser el que haga esto. Dick Butler amplía esta idea, diciendo, la vida no es justa. Y no será justa. Deje de lloriquear y de quejarse y decídase a hacer lo que tiene que hacer. El deseo de no asumir tal o más cual riesgo no le hará las cosas más fáciles. Realmente, puede ser más difícil. Usted tiene que decidir cómo va a actuar. 5. La trampa del tiempo. A Don Marquis, el famoso escritor y humorista, se le consideraba el campeón de la indecisión. Un amigo que conocía esa tendencia en Marquis le preguntó en qué forma él lograba creer que el trabajo del día estaba terminado. Simple, respondió Marquis. Solo hago como que era el trabajo de ayer. Algunas personas tienden a pensar que hay un tiempo perfecto para hacer las cosas, y no es así. Entonces, esperan. Pero Jim Stovall advierte, no espere que todas las luces estén verdes para salir de casa. Si usted espera el momento perfecto, es posible que se pase la vida esperando. Y mientras más espera, más cansado se sentirá. William James aclara sabiamente, no hay nada que canse más que un trabajo sin terminar. No use el tiempo como una excusa para la postergación. 6. La trampa de la inspiración. En una ocasión, alguien dijo, no tiene que estar contento de empezar, sino que debe empezar a estar contento. Mucha gente quiere esperar a estar inspirada para empezar a arriesgarse. Encuentro que esto es especialmente cierto entre la gente con inclinación artística. Como dijo el dramaturgo Oscar Wilde cuando le preguntaron cuál era la diferencia entre un escritor profesional y uno aficionado, que la diferencia es que el aficionado escribe cuando siente hacerlo, en tanto que el profesional escribe, aunque no sienta hacerlo. Cuando hay que seguir adelante, Bill Glass tiene la siguiente advertencia, cuando sientas que aflora la inspiración dentro de ti, haz algo al respecto dentro de las siguientes 24 horas, si no, las posibilidades están en contra tuya de que alguna vez logres empezar algo. ¿Está tomando suficientes riesgos? Al examinar la forma en que vive, piense si está tomando suficientes riesgos, no riesgos inadvertidos, sino conscientes. Aunque si usted no cayera en una de las 6 trampas que acabamos de señalar, todavía es posible que esté actuando muy a la segura. ¿Cómo saberlo? Observando sus errores. Fletcher L. Bairem dice: asegúrese de generar un número razonable de faltas. Yo sé que en algunas personas estas llegan solas, pero hay muchos ejecutivos que tienen tanto miedo a cometer un error, que hacen inflexibles a sus organizaciones con controles y contracontroles, desalientan la innovación y, al final, se autoestructuran de tal manera que pierden la oportunidad de catapultar a su compañía hacia las alturas del éxito. De modo que es bueno que eche una mirada a su propia realidad,
y si ve que ha llegado al final de un año sin haber cometido una falta, entonces yo le voy a decir, mi amigo, que usted no ha intentado nada de lo que debió de haber intentado. Si está teniendo éxito en cualquiera cosa que esté haciendo, entonces probablemente no se está exigiendo demasiado. Y eso significa que no está tomando suficientes riesgos. Otra forma de arriesgarse. Es posible que encuentre difícil relacionar su propia realidad con aquellos grandes exploradores y aventureros de la historia, como Amelia Earhart. El riesgo que estas personas corrieron puede parecer muy diferente a la situación de su vida. Si tal es el caso, necesita conocer la vida de alguien cuya tranquila disposición a arriesgarse puede parecerse más a la suya. Su nombre fue Joseph Lister, y fue un médico de segunda generación que nació en Inglaterra en 1827. En los días durante los cuales empezó a practicar la medicina, la cirugía era algo muy doloroso y horrible. Si hubiese tenido la desdicha de sufrir un accidente y hubiese tenido que ser operado a mediados de 1880, a esto es lo que habría tenido que enfrentarse. Habría sido llevado a un teatro de intervenciones quirúrgicas del hospital, que era un edificio separado del edificio principal del hospital para evitar que los pacientes regulares se asustaran por sus gritos. La anestesia todavía no había sido desarrollada. Habría sido amarrado a una mesa muy parecida a una de su cocina, bajo la cual había un cubo con arena para recibir y absorber la sangre. La operación pudo haber sido llevada a cabo por un médico como por un barbero, rodeado de un grupo de observadores y ayudantes. Todos ellos estarían vestidos con la misma ropa que habían estado usando durante el día mientras viajaban por la ciudad y trataban a otros pacientes. Los instrumentos usados por el médico eran sacados de un cajón donde habían sido colocados, sin desinfectar, después de la operación anterior. Y si el cirujano hubiese necesitado tener las manos libres mientras trabajaba en usted, habría sujetado el bisturí entre sus dientes. Su oportunidad de sobrevivir a la operación habría sido de un poco más que el 50%. Si hubiese tenido la desgracia de ser operado en un hospital militar, sus posibilidades de sobrevivir se habrían reducido a un 10%. De la cirugía durante esa era, un médico contemporáneo escribió, un hombre sobre la mesa de operaciones en uno de nuestros hospitales de cirugía estaba expuesto a más probabilidades de muerte que un soldado inglés en el campo de Waterloo. Decidido a hacer una diferencia. Como los otros cirujanos de su tiempo, Lister sufría por el alto índice de muertes entre sus pacientes, pero no conocía la causa. Sin embargo, se dispuso a descubrir una forma de salvar la mayoría de los pacientes que pudiera. Su mayor progreso vino cuando su amigo, el profesor de química Thomas Anderson, le entregó algunos escritos. Los documentos los había escrito el científico Louis Pasteur. En ellos, el científico francés decía que en su opinión la gangrena era causada no por el aire, sino por una bacteria y gérmenes presentes en el aire. Lister encontró notables estas ideas. Y teorizó en el sentido de que si se lograba eliminar a los microbios peligrosos, sus pacientes tendrían más probabilidades de evitar la gangrena, envenenamiento de la sangre y las otras infecciones que a menudo les causaban la muerte. La innovación hace de él un proscrito. De acuerdo a lo que sabemos sobre gérmenes e infecciones, hoy las ideas de Lister pudieron haber parecido de sentido común. Sin embargo, en aquellos días su creencia era radical, incluso entre los miembros de la comunidad médica. Y cuando Lister, que trabajaba en un hospital en Edimburgo, presentó sus creencias a los cirujanos jefes, se burlaron de él, lo ridiculizaron y lo rechazaron. Cada vez que hacía sus rondas, sus colegas lo insultaban y lo criticaban sin misericordia. Era un proscrito. A pesar del rechazo de sus colegas y de una naturaleza inherentemente apacible, Lister rehusó retractarse. Continuó sus trabajos sobre el problema, pero sus investigaciones las hacía en su casa. Durante largo tiempo, él y su esposa trabajaron en un laboratorio que montaron en la cocina. La clave, creía él, era encontrar una sustancia que fuera capaz de matar los microbios. Finalmente, Lister optó por el ácido carbónico, una sustancia usada para limpiar el sistema de drenaje en la ciudad de Carlisle. Su investigación preliminar le permitió estar listo para probar su teoría.
Pero eso exigía otro riesgo, mucho mayor que el rechazo de sus colegas. Tendría que experimentar con ácido carbónico en un paciente vivo, sin saber si éste podría morir. Un riesgo mayor. Lister decidió esperar hasta dar con la persona adecuada. Buscaba a alguien que estuviera condenado a morir. El 12 de agosto de 1865 encontró a su paciente en un niño de 11 años, que había sido llevado al hospital tras haberse caído de una carreta. Sus piernas habían resultado tan dañadas que los huesos rotos habían traspasado la piel quedando expuestos. Y sus heridas tenían más de 8 horas. Era la clase de paciente que por lo general no lograba sobrevivir. Lister usó ácido carbónico para limpiar las heridas, sus instrumentos y todo lo que fuera a estar en contacto con el paciente. También vendó las heridas con vendas que empapó en esa sustancia. Y esperó. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Para su alegría, después del 4.º día no había señales de fiebre o envenenamiento de la sangre. Después de 6 semanas, el niño pudo volver a caminar. En medio de fuertes críticas, Lister usó ácido carbónico en todos sus procedimientos. Durante 1865 y 1866 trató a 11 pacientes con fracturas complicadas y ninguno de ellos contrajo infecciones. Al proseguir con sus investigaciones, mejoró sus métodos, descubriendo sustancias antisépticas adicionales que trabajaron mucho mejor. El resultado del riesgo. En 1867, Lister publicó sus hallazgos y aún entonces la profesión médica lo ridiculizó. Por más de una década, comunicó sus descubrimientos y animó a los otros doctores a que adoptaran sus prácticas. Finalmente, en 1881, 16 años después de su éxito con un paciente, sus colegas, en el Congreso Médico Internacional efectuado en Londres, reconocieron sus avances. Y a su trabajo lo catalogaron como quizás el avance más grande que haya hecho la cirugía. En 1883 fue hecho caballero y en 1887 fue hecho barón. Hoy día, si usted se ha tenido que someter a cualquier tipo de cirugía, como me ha ocurrido a mí, tiene para con el Dr. Joseph Lister una tremenda deuda de gratitud. Sus riesgos garantizaron nuestra seguridad. Los riesgos de Lister no deberían verse como mayores que los corridos por alguien como Amelia Earhart, pero eso no tiene importancia. Lo que él hizo trajo grandes logros personales a él y beneficios permanentes a otros. Él no estaba contento con sus éxitos como médico. Por eso intentó algo más difícil y riesgoso. Y eso sí que importa. Usted se arriesga porque hay algo valioso que quiere alcanzar. Esta es otra forma de transformar los fracasos en victoria. Su 11º paso hacia el lado positivo del fracaso. Si tiene éxito al primer intento, pruebe algo más difícil. La disposición de asumir riesgos mayores es una clave importante para tener éxito, y usted debería sorprenderse que eso puede resolver 2 clases de problemas muy diferentes. Primero, si ha alcanzado todas las metas que se ha propuesto, entonces necesita aumentar su disposición para aprovechar las oportunidades. El camino hacia el siguiente nivel es siempre hacia arriba, de modo que usted no puede alcanzarlo con el impulso que lleva. Por el contrario, si se encuentra en un lugar donde pareciera que no va a lograr muchas metas, es probable que esté actuando muy conservadoramente. De nuevo, la respuesta es una disposición a asumir riesgos mayores. Es irónico que los extremos opuestos del espectro se juntan en el área de riesgo. Piense en la próxima gran meta que tiene por delante. Escriba el plan que se ha trazado para alcanzarla. Luego revíselo para ver si ha incluido suficientes riesgos. Si no, busque partes de ese proceso donde pueda extremar los límites, arriésguese más y aumente sus oportunidades de éxito. Pasos para encontrar el lado positivo del fracaso. 1. Reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. 2. Aprenda una nueva definición de fracaso. 3. Elimine el yo de sus fracasos. 4. Entre en acción y reduzca su miedo. 5.
cambie su reacción ante el fracaso aceptando su responsabilidad. 6. No deje que el fracaso externo se meta dentro de usted. 7. Dígale adiós al ayer. 8. Cambie usted, y su mundo cambiará. 9. Despreocúpese de usted y comience a darse a los demás. 10. Busque el beneficio en cada mala experiencia. 11. Si tiene éxito al primer intento, pruebe algo más difícil.